las imágenes y me saludan porque yo va a pasar el año y ni los voy a conocer a ustedes. Hola, profe. ¿Cómo le va, Vero? Cuando tenga la compu, prendo la cámara porque no tengo cámara en esta. Ah, ¿no? A ver, alguien más que me muestre qué está haciendo. Porque si no, como que me siento. Belén, buenas noches. Nimsi. Qué lindo nombre, Nimsi. Primera vez que lo veo ese nombre. ¿Quién más está? Horacio Fontanini tiene problemas de conexión. Ah, sí, la verdad que estamos al horno. Eh, acá están todos los nombres. Evangelina, Irina, Jessica, Joaquín, Micaela, Nimsi, Regina, o Regina, no sé cómo te dirán, y Verónica. Bueno, arrancamos con los que estamos. Ustedes me dicen que está saliendo bien la presentación, ¿no? Porque yo no la estoy viendo. Sí, 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 está saliendo bien. ¿Sí? libre de Bueno, comercio. Libre comercio. perfecto. El otro día hablábamos de libre comercio, ¿no? De la dualidad esa entre libre comercio y proteccionismo. La dualidad a la que está sujeta el mercado internacional, y estábamos hablando justamente que eh, los países hoy, después de toda esta situación de COVID y demás, se someten a, a la situación de resolver si son libre, apuestan al libre comercio o apuestan al proteccionismo. ¿A usted qué les parece que va a ocurrir, digamos? Yo ya se lo decía que la gran mayoría de los países va a apostar de alguna forma al proteccionismo, porque el libre comercio solamente le sirve a aquellos que son poderosos. El libre comercio entre los poderosos y los débiles siempre va a traer una ventaja a favor de los poderosos. Entonces, cuando a Argentina le plantean un libre comercio con China, con China no se ha planteado nunca, pero supongamos que lo hagan, con Estados Unidos, siempre vamos a salir perdiendo. Porque ellos tienen otro nivel de desarrollo industrial, otras capacidades, otros costos, y si nosotros le vendemos 5, ellos nos van a vender 10, y siempre vamos a tener saldos negativos. Está bueno que después en algún momento podamos hacer un informe, un trabajito, y si uno va a los informes habituales que hace, disculpen si por ahí me trabo o algo, porque es viernes, 9 de la noche, imagínense, puede laburar toda la semana, a esta hora llegamos con lo que resta. Profe, Sí. disculpe que lo interrumpa, pero ahora que Ajá, estaba mencionando informes y todo eso, no me acordé. ajá, ¿Pudo ver los ajá. trabajos que hicimos sobre la página del INDEC y todo eso? Los estoy viendo. La semana que viene van a estar los resultados. Joyis. ¿Sí? Y espero que no se rían. No sé por qué. No sé por qué hay risas por ahí. Yo a veces digo la semana que viene y me paso una semana, pero bueno. Fíjense que les reduje 2 trabajos prácticos. El tema de los trabajos prácticos para mí es un integrador un poco con la realidad, para que ustedes aprendan cosas que van a utilizar y van a aplicar en otros ámbitos. Fíjense que ese trabajo práctico puede llegar a haber sido bastante engorroso, pero tiene que ver con que ustedes investiguen como futuros profesionales del turismo, dónde hay información sobre turismo. Ustedes quieren saber dónde saco información estadística sobre turismo que me diga qué es lo que está pasando en la realidad. Bueno, en la página del INDEC, en tal lugar. Y ahí yo puedo visualizar cómo ha sido el comportamiento de las variables en las ciudades, en los diversos periodos de tiempo y demás. Creo que básicamente tiene que ver con eso. Voy a poner un chiquito en silencio el WhatsApp web porque si no es insoportable. Ahí está. Seguimos. Los argumentos que justifican el libre comercio. Esto ya lo vimos en la clase anterior, pero es como a manera de repaso. Según el libro siempre, ¿no? Mochoni y Becker. Fomenta la competencia, la especialización y los avances tecnológicos, aumenta la productividad y el bienestar, propicia la mejora de la calidad de los bienes y la reducción de los costos, ¿sí? Es lo que hablábamos el otro día. La competencia es imposible que la fomente. A ver, no podemos competir con gente más poderosa que nosotros. Cuando tenés ventajas diferentes, no se puede competir. Ahora va a sonar un tema de la renga. Aumentar la productividad y el bienestar, eso es relativo.
para mí aumenta la productividad y el bienestar de aquel que saca la ventaja con el libre comercio y no del país que está en detrimento del otro, y propicia la mejora de la calidad de los bienes y la reducción de los otros. Por eso las ventajas, si yo llego a preguntar algo así en el examen, siempre va a ser en virtud de lo que dice el libro, ¿no? En este caso yo discrepo con las ventajas que dice el libro del libre comercio, porque en realidad discrepo del libre comercio, porque la realidad demuestra que todos los países subdesarrollados que han hecho libre comercio con los países desarrollados no han tenido ningún tipo de ventaja. Son todas desventajas. Vamos al proteccionismo. Los instrumentos de protección están formados por el conjunto de políticas, medidas y procedimientos que adoptan los gobiernos con el fin de obstaculizar transacciones económicas en el extranjero, ¿sí? En ese sentido, estamos hablando de una situación adversa o opuesta a la anterior, ¿no? Donde los países protegen su industria, su producción nacional, y es aquí donde aquellos que participaron de la clase de la semana pasada se van a acordar del hecho de haber mencionado a las planchas Liliana. ¿Alguien se acuerda del ejemplo de las planchas Liliana? Que por ahí uno puede ser reiterativo, pero muchas veces esas cuestiones gráficas, esas cuestiones ejemplificadoras sirven para reflejar situaciones de la realidad. Sí, me acuerdo. Que comparábamos la plancha Liliana con otra plancha venida de China, que la de China salía más barata y la plancha Liliana salía un poquito más cara y por ende la gente se iba a tirar a comprarla a China, lo cual iba a llevar a que la plancha Liliana se funda como empresa, porque la plancha china le iba a ocupar el mercado. ¿Puede ser? Bien, 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 sí. Justamente es eso. La plancha Liliana, y vuelvo al ejemplo rápido, así continuamos. Supongamos que tenemos la plancha Liliana de industria argentina a 100 pesos y entra una plancha china a 80. Si nosotros dejamos que siga aumentando el ingreso de planchas chinas, ¿qué nos va a ocasionar eso? Que la plancha Liliana merme su venta y venda cada vez menos. Si la plancha Liliana vende cada vez menos, va a tener que echar trabajadores. Si va a echar trabajadores, va a deprimir el mercado interno y esos trabajadores van a quedar en la calle desocupados, hasta que en un momento el comercio ese cierre. No solamente se trata de vender, digamos. Entonces mucha gente, ese círculo virtuoso, ese laburante que tenía la plancha Liliana, que iba a la tienda a comprar ropa, que iba a la carnicería a comprar asado, que iba al supermercado a comprar fideos, ya no va a tener más recursos para hacerlo. Muy probablemente va a depender de que el Estado genere una situación de contención para poder sostener a esa familia por un periodo de tiempo que ojalá siempre no sea prolongado. ¿Y qué tiene que hacer el Estado en estos casos? Poner ciertas protecciones a esa industria de la plancha Liliana, a esa industria textil, disculpen, a esa industria vinculada con la tecnología, para que la plancha Liliana sea más barata que la china. Entonces se le pone un impuesto a la plancha china de 30 pesos para que pase a valer 110, sea más cara que la argentina. Entonces ya nadie, porque la mayor parte de la gente compra con el bolsillo, entonces si va a ir al supermercado, a la tienda o por el mismo internet y va a comprar la plancha Liliana, que sabemos que es buena calidad y que a su vez está más barata, ¿sí? Un poco así funciona esto y les estoy dando un ejemplo así de lo que sería una protección de nuestra industria para que se pueda justamente proteger lo básico y esencial que tiene que tener siempre una gestión de gobierno, que es que ¿Cómo? Disculpe, profe, no escuché. ¿cuál es lo básico y esencial que tiene que tener una gestión de gobierno? Políticas para proteger a los trabajadores. Exactamente. Acá lo esencial que tiene que tener cualquier gobierno, y es lo que tienen que medir ustedes, es proteger las fuentes de laburo. Tratar de reducir al máximo los índices de desocupación. Cuando empieza a aumentar la desocupación es porque algo está funcionando mal. En ese sentido, entonces, ustedes tienen que evaluar, supongamos, y yo lo he dicho ya en varias clases, cuando vino la dictadura del año 76,
la Argentina en esos años había atravesado el menor nivel de desocupación de su historia, que era menor al 3%. A nivel internacional se considera que 3% es un indicador de pleno empleo, ¿sí? Por ejemplo, en Argentina en la crisis del 2001 hasta el 2002 tuvo índices de desocupación que alcanzaban el 25%. Entonces ahí se mide toda una situación de gestión de gobierno, digamos, de cómo se agarra la desocupación y cómo se deja. El mejor indicador es ese. Seguimos con los filmines. Los argumentos empleados para justificar la implementación de esta medida son las siguientes. Estamos hablando ahora del proteccionismo, ¿no? Proteger una industria que se considera estratégica para la seguridad nacional. Este sería el caso de las industrias relacionadas con la defensa. Todo esto es según Johnny Beck. Yo creo que el mejor ejemplo que les di, y si se acuerdan en clase, es el de las planchas, pero sobre todo para que entiendan la lógica. Fomentar la industrialización y la creación de empleo mediante un proceso de sustitución de importaciones por productos fabricados en el propio país. ¿Qué noticia hubo esta semana vinculada con ese punto? Ah, ahí los quería agarrar. ¿Ninguno sabe? ¿Qué dijo, profe? Perdón. ¿Qué noticia hubo esta semana vinculada con el punto de sustitución de importaciones? ¿Qué medida toma este gobierno en función de... A ver que estoy cambiando las... En función de la industria nacional. Una medida que tiene que ver con la industria nacional. Ahí está. Se lanzó un programa nacional para subsidiar en hasta 48 cuotas la compra de motocicletas de industria nacional producidas con puros insumos nacionales, lo cual defiende nuestra industria, genera mayor accesibilidad para que la gente tenga un medio de transporte alternativo en épocas de pandemia, cuida las fuentes de trabajo. Estamos hablando de de un volumen de 40 tipos de motos diferentes, así que la verdad que es un dato alentador y son datos que quizá no son muy significativos en cuanto a los volúmenes y los montos, pero si uno empieza a muchar ese tipo de medidas, son siempre tendientes a defender la industria nacional y a cuidar el trabajo. Y yo en algún momento les comentaba que en Argentina, hace unos 10 años atrás, se vendían 1 millón de autos por año, que fue récord, pero teníamos un problema que la mayor parte de los insumos que se utilizaban para esos autos eran importados. Entonces, eso demandaba que nosotros necesitemos del exterior mucha cantidad de divisas, de dólares. Lo que se pretende ahora es comenzar a sustituir esas importaciones y que esos elementos que se utilizaban, por ejemplo, en la realización de los autos, sean fabricados en el país, para evitar tener que importarlos y que todo lo que sea importación a nosotros nos demanda divisa, ¿sí? Nos demanda dólares. ¿Se entiende un poco la idea? Sí, profe. Sí, Posibilitar profe. el desarrollo de industrias nacientes. Esto es nuevas industrias que no podrían competir con las de aquellos países en donde se han desarrollado con anterioridad. Ese es otro de los puntos que, según Johnny Becker, es importante como ventaja dentro de lo que es el proteccionismo. Tratar de combatir el posible déficit que se presenta entre las exportaciones y las importaciones. Ahí está el ejemplo que les daba recién, ¿sí? ¿Cómo estamos ahora con el déficit de exportaciones e importaciones? Lo he citado en clases anteriores. Bien. Ajá, bien. ¿Y qué significa? ¿Alguien se acuerda de algún número por ahí o no? No, pero la balanza comercial, algo así había dicho usted. Claro, la balanza comercial, que a grandes rasgos es un poco la diferencia entre exportaciones e importaciones.
En ese sentido, lo que tenemos es lo siguiente. Hasta julio de este año tenemos una balanza comercial acumulada en 2020 de 9.500 millones de dólares. El dato de julio es de 1.450 millones de dólares positivos, ¿sí? Eso tiene que ver básicamente con una caída notable de las importaciones. Las intervenciones sobre el comercio internacional se han manifestado en las siguientes medidas: los aranceles, las cuotas, las subvenciones o subsidios a la exportación y las medidas no arancelarias. Vamos a ver qué son los aranceles. Los aranceles es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno. De este modo protege los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos procedentes del exterior. ¿Qué sería eso que estuvimos viendo recién? La plancha Liliana. Me parece que se fueron todos a mirar la novela, pusieron en silencio y quedé yo hablando solo. No. No, pero Bien. Ah, acá tienen cuadritos. Me parece que les voy a empezar a tomar cuadritos en tanto y en cuanto no me den bola. Sector externo, estamos hablando de precios en dólares, cantidad demandada, demanda, oferta. Ya tienen en la cabeza un poco el cuadro de oferta y demanda, ¿no? Eso lo tendrían que tener más o menos ya mecanizado. Puede ser que haya sonado el... Puso, sí, ¿Qué? sí. ¿Debe haber alguien que se quiere conectar? No, estamos en 11 personas. Bien. El tema es que si acá vuelvo a poner, voy a poner pantalla chica, porque si pongo pantalla grande no sé si alguien se quiere conectar. Y si vuelvo a poner, igual se ve, ¿no? En condiciones de libre comercio, el precio nacional de las motocicletas, justamente acá hay se reduce de $100. El precio que registra el mercado, o en esto lo omitimos. Las cuotas de importación son restricciones cuantitativas que los gobiernos imponen a la importación de determinados bienes extranjeros, es decir, se limita la cantidad que se puede importar de ciertos bienes, cualquiera sea su precio. ¿Se entiende acá? En vez de poner a las planchas chinas, en vez de ponerle un precio, se le impone se pone como restricción una cantidad. Supongamos que acá en Argentina se venden 10.000 planchas y tiene una capacidad de producción Liliana de 7.000 planchas. Hay 30 que tienen que abastecer de afuera, ¿no? Entonces, 30, digo 3.000. Entonces, se le pone la limitación de que solamente puedan ingresar 3.000 planchas y las otras 7.000 las abastece el mercado interno a través de la producción nacional de las planchas Liliana. Eso sería la cuota de importación. Se restringen las cantidades. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. Bien. Gracias a lo que me dicen sí cuando pregunto. Las subvenciones a la exportación son transferencias a los fabricantes nacionales de determinados bienes para que puedan exportarlos a precios menores y más competitivos. Acá sería la situación distinta en el sentido de que se está colaborando con aquellos industriales que exporten, ¿sí? Y desde el Estado se subvencionen ciertos elementos vinculados con las inversiones que hay que hacer en esos productores para que sean más competitivos en el extranjero, ¿sí? Sí. Supongamos, estoy fabricando motos para vender al Mercosur, el costo de fabricarlas me sale 80 y tengo muy poca rentabilidad con lo que es el tipo de cambio y demás, entonces el Estado me subvenciona 20 para que haya una mayor rentabilidad y para que a la empresa le siga conviniendo exportar y generar divisas. Las barreras no arancelarias son regulaciones administrativas que discriminan en contra de los bienes extranjeros y a favor de los nacionales, ¿sí? Cobrar tipos de impuestos que están vinculados con tareas administrativas, pero que también hacen al incremento del costo de los productos de afuera y a la reducción del
del costo de lo que son los productos nacionales. Ahora vamos a lo que es balanza de pago. Entonces volvemos acá al punto donde dice cuáles son las principales medidas proteccionistas. Esa pregunta es de examen y es de la guía. Son los aranceles, las cuotas, las subvenciones o subsidios a las exportaciones y las medidas no arancelarias. Creo haberles explicado lo mejor posible. Vamos a lo que es la balanza de pagos. El Banco Central de cada país lleva a cabo el control de las transacciones externas mediante un instrumento contable denominado balanza de pagos. La balanza de pagos es el registro sistemático de las transacciones económicas realizadas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los restos del mundo. La balanza de pago a simple vista y de manera sintética es el registro sistemático donde el país resume el comercio que tiene a nivel internacional, es decir, lo que le ingresa y lo que le egresa en relación con el resto del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito? Sí. Bien. A ver cuántas son las filminas estamos en la 23, digo, para calcular la clase de hoy. 72. ¡Ah! Vamos a llegar como hasta la 50 por ahí, depende. No, a la 40. O sea que tenemos para 3 clases la unidad 6. No me acordaba que era tan larga. Estas son planillas de trabajo, ¿eh? Bien. 23. Estructura de la balanza de pagos. La balanza de pagos se divide en 3 grandes bloques o subbalanzas. Y emisiones de carácter residual y cuya misión es saldar el conjunto de la balanza de pago. Así que esto también suele ser una pregunta de examen. Después vamos a ver de qué se trata cada una de las 3. Las 3 composiciones que tiene la balanza de pagos. La cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Acá vamos a ver cómo se componen, ¿no? La cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Ahí tenemos en la cuenta corriente los ingresos y los egresos. Los ingresos son las exportaciones y los egresos son las importaciones. Me trabé. Ahora la vamos a ver con mayor detalle. La cuenta corriente está integrada por 4 grupos de operaciones. La balanza comercial o de mercancías, la cuenta de servicios, la cuenta de ingresos y las transferencias. Acá arriba está, ¿ven? La balanza comercial o mercancía, o sea, nosotros con el mundo, a través de la cuenta corriente, o podemos vender bienes, que serían las mercancías, o podemos vender servicios. Y después vienen las otras características, que la cuenta de ingresos tiene que ver con otras cuestiones que las vamos a ver ahora. Acá está, la balanza comercial incluye las transacciones de bienes entre países, es decir, las importaciones y las exportaciones de bienes. Los ingresos de moneda extranjera, acá hay un poco la explicación de lo que les decía recién. Los ingresos de moneda extranjera proceden de la venta de bienes y se llaman exportaciones, ¿sí? Ya lo hemos dado en anteriores situaciones. Los pagos, también en moneda extranjera, son consecuencia de las compras de mercancías y se llaman importaciones. Es decir, que es una deuda que nosotros tenemos con el extranjero. El saldo de importaciones y exportaciones es el saldo comercial que nosotros tenemos, es lo que yo les decía, que en el mes de julio dio 1.400 millones y que en el acumulado de 2020 tenemos un saldo positivo comercial de 9.500 millones de dólares. El índice de cobertura se calcula como el porcentaje del valor de las exportaciones sobre el de las importaciones, sí. Es, a ver, es para determinar si nuestras exportaciones llegan a cubrir o no las importaciones. ¿Es medio complejo esto o más o menos se entiende? Después lo que vamos a hacer cuando terminemos la unidad, vamos a repasar con la guía, ¿sí? Vamos a ir viendo, en la filmina tal está la respuesta tanto y bla, 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 ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Habría a ver cuántos hay si no se fueron algunos ya. Para restarles la nota. No, el tema es que ya sé lo que hacen. Controles del organizador. ¿Qué será esto? En vez de permitir mensaje. Bueno, bien.
Muy bien por Verónica que pone la camarita y se la banca. Se la banca a la clase. Eso ayuda para el concepto, dirían los profes del secundario. Claro, porque sabe que, o sea, por lo menos yo veo que hay alguien ahí, digamos. Por el resto, no sé, no están, ni siquiera me hablan. Si están, me deberían hablar. Yo estoy. Muy bien, Joaquín también que participa todo el tiempo. No tengo nada ¿Y para el eso. resto? Ah, bien. Para la próxima prendemos la cámara. Muy bien. Sí, me gusta. Están ahí. No tengo nada. Eso es todo lo que tengo para decir de la guerra de Vietnam. ¿De qué película es eso? No ¿No te tengo idea. acordás? ¿Vieron la película Forrest Gump? Tremenda peli, de las mejores de la historia. Cuando él habla, Sí, le cortan el pero micrófono y dice, eso es todo lo que tengo para decir de Vietnam. Bueno, pero es una película muy grosa que tiene una temática muy interesante. Pero no, la mayoría no la vieron. Si no la vieron esta noche, cervecita, la Imperial Gold, que es más livianita para un viernes. Y no sé si estará en Netflix esa película. Pero Tom Hanks ganó el premio a Mejor Actor. Son de esas películas que uno las ve y después las pasa haciendo zapping y se queda. No sé si les pasa con alguna. Me fui de tema, pero bueno, era necesario. La cuenta de ingresos registra los ingresos obtenidos en países que no son de residencia del propietario del capital y los ingresos por el trabajo obtenidos en un país que no es de residencia del trabajador. Son ingresos que se obtienen en la Argentina de personas que viven afuera de la Argentina y que son argentinos. El importe de los ingresos obtenidos en el extranjero por residentes nacionales se registra en la columna de ingresos y los obtenidos en territorio nacional por residentes en el extranjero se registran en la columna de pagos. Así como nosotros, como en esa cuenta, anotamos como ingreso todo lo que los argentinos ganan en el mundo y que se viene para acá, todo lo que los extranjeros que viven en la Argentina y se llevan para otro lado, lo anotamos como ingreso, ¿sí? Las cuentas de transferencias corrientes en esta categoría se incluyen todas las operaciones que no tienen contrapartida económica directa, como por ejemplo son las remesas de migrantes, las transferencias oficiales corrientes, las donaciones privadas y públicas, por ejemplo, la ayuda al desarrollo, etc. Las entradas de transferencias se anotan en la columna de ingreso y las salidas en los pagos. Está muy heavy la renga, voy a poner algo más tranqui. A ver, ¿qué podemos poner mientras vemos la otra filmina? Que sería la cuenta de capital. O sea que dentro del saldo comercial vimos que en detalle todo lo que es cuenta corriente, ahora vamos a verlo todo lo que es cuenta capital. Comprende los recursos disponibles para invertir en el objeto de acumular finalmente capital físico. La cuenta de capital de la balanza de pagos se ocupa únicamente del capital financiero. ¿Sí? Es el segundo bloque de la balanza de pagos, incluye dos tipos de transacciones. Las transferencias de capital unilaterales sin contrapartida y que no modifican el ingreso nacional bruto disponible, como son los movimientos de fondo que se generan por la liquidación del patrimonio. Eso se pueden llegar a olvidar, es bastante engorroso. Acá hay dos que se repiten, no. Vamos a la cuenta financiera. Lo importante es que ustedes de la balanza comercial tienen que saber que se compone de tres partes. La cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. Esa es pregunta de examen. El tercer bloque de la balanza de la cuenta financiera, el tercer bloque de la balanza de pagos se llama cuenta financiera. Incluye los siguientes conceptos. Inversiones de la Argentina en el exterior. Inversiones del exterior en la Argentina. Préstamos y depósitos de la Argentina en el exterior. Préstamos y depósitos del exterior en la Argentina. Y las reservas. La más importante es la reserva. Lo hemos visto en otras ocasiones cuando hablábamos con ustedes en otras unidades. Cuando hablamos de reserva, ¿a usted qué se les viene a la cabeza? Estoy mirando un recital de Los Redondos del año 98, del año 94 en Huracán. Está muy bueno.
Las camisas sueltas que usaban en los 90. Los jeans. Reserva que tiene el banco de nación. ¿Eh? ¿Cómo dice? No entendí. ¿Qué me dicen? Verónica está hablando, creo que se les corta. Diga, Verónica, te escuchamos. Ah, bueno, Jessica el Bernatchez. segundo para mí es ¿Qué? la ¿Tenés un Argentina. problema en tu...? Ah, ¿qué Solo apagá la es la cámara. reserva Sí, de un apagá la país? cámara si querés para que La, tengas mejor la conexión. res- Sí, bueno, no, se te escucha mal. Sí, bueno, básicamente bueno, no importa. está bien. Dentro de la columna financiera tenemos la reserva. Que cuando yo les digo, cuando usted le diga la palabra reserva, acuérdense de los dólares. Hoy la Argentina tiene 43.000 millones de dólares de reservas. Y las reservas, por ejemplo, se aumentan cuando yo exporto y le vendo al mundo, se me aumentan las reservas. Cuando yo importo, se me van las reservas. ¿Y cuál es el problema que está atravesando la Argentina hoy con las reservas? Que de esos 43.000 millones de dólares, solamente tenemos 6.500 que son de libre disponibilidad. Y tenemos una sangría mensual muy importante de dólares que está vinculada con los 200 dólares que se pueden comprar en el banco. Hoy el Estado Nacional largó una nueva medida para tratar de que la gente invierta en otra cosa. ¿Qué es esa nueva medida? Es un plazo fijo en pesos, pero atado al tipo de cambio. Es decir, yo voy, invierto 100 pesos, lo pongo a plazo fijo en un banco y eso me da cierta rentabilidad que va a estar vinculada directamente con el aumento del dólar. Es decir, que si el dólar se va de 70 a 90, automáticamente mi plazo fijo se va a aumentar en pesos el equivalente a ese aumento en dólar. ¿En qué va a ganar la Argentina en ese sentido? Básicamente en no perder dólares, porque solamente se va a manejar en pesos. ¿Sí? El banco se va a manejar en pesos con su cliente, pero los dólares van a seguir depositados en el Banco Central, que eso es lo que no quiere perder el gobierno y me parece una medida extraordinaria. Hay que ver si se le aumenta un poquito ahora el tema del impuesto a los 200 pesos para que no se pierdan, porque en marzo, cuando arrancó la pandemia, había poco menos de 1 millón de argentinos que compraban los 200 pesos mensuales. Ahora hay casi 5 millones de argentinos que compran mensualmente los 200 dólares. Y la verdad que eso ocasiona una pérdida permanente de dólares hasta que llegue un día que si no se toman medidas nos quedemos sin dólares. ¿Se entendió un poco la mecánica? Bien. Sí. Bueno. Seguimos. Ya medio que vamos terminando, como para no hacerla tan larga, ¿no? La cuenta financiera, ahí hablamos de las reservas, ahí están las reservas, lo mismo que dijimos hoy, errores u omisiones, también eso es para hacer ajustes, digamos, de diferencias que vayan quedando. Y acá están los déficits en cuenta corriente, lo que hablábamos hoy. A ver, tenemos 40 y 41, es la misma filmina, mirá vos. Un déficit por cuenta corriente se financia vendiendo activos extranjeros o endeudándose. Esto está muy bueno. Para eliminar un déficit por cuenta corriente, un país debe reducir su gasto en el extranjero o aumentar los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios en el extranjero. Generalmente nosotros, fíjense cómo desde el establishment económico, financiero, comunicacional, se instala que el problema de la Argentina, ¿qué es? ¿Qué es? A ver quién se anima. Voy a comer un pedazo de factura mientras alguien me contesta. Nadie me dijo, se fueron a mirar Forrest Gump. No se me ocurre nada. Habíamos hablado de que o sea, que se imprimía mucho dinero, puede ser. No. Fíjense que los economistas ortodoxos, cuando
plantean una discusión en los medios, siempre hablan del déficit público, del déficit fiscal, que es lo que vimos en la unidad 4. Y el déficit fiscal dice que se gasta más de lo que ingresa al Estado, pero ¿en qué moneda estamos hablando ahí? En pesos. El gran problema que tiene el país, generalmente, y que no se suele hablar, porque los que se benefician de esto son los mismos que critican el déficit fiscal, es el déficit comercial, el déficit con el mundo, que generalmente cuando hay crisis en la Argentina se debe a déficit comercial, es a la escasez que tenemos de divisas. Porque el problema es lo que nosotros no podemos generar. Pesos sí podemos generar, lo que no podemos generar son dólares. Entonces, cuando tenemos un déficit con el mundo, entramos en un desfasaje que tenemos que solucionar de alguna forma. Entonces, acá te dice, ¿cómo lo solucionamos al déficit de cuenta corriente? Se financia o vendiendo activos a extranjeros o endeudándose, que es lo que se ha hecho en la Argentina. Supongamos, en la gestión anterior tuvimos el mayor nivel de endeudamiento de la historia de la Argentina para cubrir ese déficit con el mundo, ese déficit de escasez de dólares. En otra época de la Argentina, supongamos la década del 90, se utilizaron los dos mecanismos. Se endeudó enormemente la Argentina y a su vez también se vendieron activos, se privatizaron un montón de empresas del Estado. Aerolíneas Argentinas, YPF, se privatizaron, por ejemplo, los fondos de jubilaciones, digamos. Eso fue uno de los actos de corrupción más grandes de nuestra historia. Se privatizaron las jubilaciones, es decir que ustedes ya seguramente no se acuerdan, a mí me tocó en mi primera etapa de laburo hasta que volvieron al Estado, pero todos los aportes previsionales que nosotros hacemos para nuestra jubilación iban a empresas privadas y esas empresas privadas invertían, o sea que estaba sujeto en muchos casos a los vaivenes del mercado de cómo quedaba todo eso y te cobraban una fortuna de costos administrativos. Sinceramente eso ha sido lamentable las cosas que han pasado en nuestro país, que por ahí se naturalizan. Por eso, Ulises, yo siempre le digo, hay que estudiar, hay que informarse, hay que saber de dónde salen las cosas, cuáles son las consecuencias. Por eso mismo es que les cuento una anécdota. Estoy trabajando en un proyecto de ley con un par de diputados provinciales para que el tema de la deuda externa sea de debate y de enseñanza obligatoria en los colegios secundarios y en los institutos de formación docente. ¿Por qué es importante esto? Entonces mi idea es trabajar como la ESI. Vieron que ahora está la educación sexual integral, la educación ambiental, y las nuevas generaciones, como ustedes, como los chicos y las gurisas que son más jóvenes, tienen otro tipo de conciencia en relación con esos temas que nuestras generaciones no tienen. Bueno, mi objetivo es ese, que las nuevas generaciones sepan cuáles han sido los procesos de endeudamiento que ha atravesado la Argentina, entiendan de qué se trata, sepan quiénes son los actores de todo esto, quiénes son los que se han llevado esa guita, porque si no, dentro de 3, 4, 8 años puede haber un proyecto político que nuevamente venga a la Argentina, nos pegue una terrible endeudada, y nosotros naturalicemos como que si nada pasa, y en realidad, cuando se produce un ciclo de endeudamiento, lo que pasa es lo siguiente: hay que dejar de invertir en educación, en salud, en políticas de ciencia y tecnología, en políticas sociales, para poder pagar esa deuda que generalmente va a concentrar la economía. Entonces, tenemos que estudiar y profundizar eso, porque de ahí se deviene toda la gestión de un Estado, en relación a cómo es nuestra situación de deuda actual. Bueno, con eso tiene que ver un poco el déficit de cuenta corriente. Las compras o ventas de divisas que realiza el Banco Central en el mercado de cambio se denominan operaciones de intervención. El Banco Central gasta o aumenta sus reservas de divisas cuando interviene en el mercado de divisas para controlar el tipo de cambio. Es lo que decía hoy. Por ejemplo, hoy en día está la cotización del dólar oficial y actualmente las personas van a comprar a los bancos o compran vía home banking y pueden ir a sacar los $200 que te permiten por quick
en forma mensual. Estamos hablando para personas físicas, ¿no? El que tiene que vender dólares para poder abastecer esa demanda de la gente es el Banco Central. Yo les decía que el Banco Central hoy tiene alrededor de 6.500 millones de dólares de reservas netas para distribuir y que nosotros estamos teniendo una sangría mensual. Se llama sangría porque no es algo positivo para la economía, casi de 1.000 millones de dólares. O sea que en 6 meses nos podríamos quedar sin reservas en el caso de que no se reoriente toda esta situación. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la situación? Hola. Sí, Hola. profe. Bueno, ¿y se escuchan los redondos de fondo o no? Sí, sí. Qué copada la clase, loco. Un viernes a la noche no escucho. tomando Imperial IPA o APA, comiendo una empanada del rey de la milanesa y bueno, seguimos. Sos vos, profe. Las compas Una joda. es una joda bárbara, ¿no? Después les aseguro que cuando vuelva la vida normal, que podamos salir a andar de vagos y de vagas, vamos a andar 2 o 3 semanas y después vamos a extrañar un poco estas vidas así un poco metidas adentro. Pero bueno, lo importante es hacer un poco el equilibrio, digamos. Ni tan tan, ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan. Las compras o ventas de divisas que realiza el Banco Central en el mercado, esto ya lo leímos, me parece, sí. Bueno, ya vamos terminando. Estamos terminando la clase de hoy y les agradezco la participación. La balanza de pagos puede originar problemas a un país por varias razones que pueden agruparse de la siguiente manera. Por pérdidas de mercados de exportación a favor de otros países. Es muy difícil hoy, como yo les decía, la tendencia mundial es el proteccionismo. Por ejemplo, China está entrando mucho a Estados Unidos con sus productos. Y Estados Unidos no para de poner protecciones a su industria, pero China, como tiene costos muy bajos, porque tiene una mano de obra que resulta, digamos, más barata que el resto del mundo, entra a todos lados con productos más bajos. Entonces, es muy difícil competir con China y con los países asiáticos. Otro de los puntos porque se incrementan significativamente sus importaciones. Este crecimiento puede producirse porque el país ha entrado en una fase de expansión y las importaciones son muy sensibles al crecimiento de la producción. O bien porque debido a un aumento fuerte de los precios de las importaciones, lo que aumenta es la factura. Bueno, el primer punto acá del aumento de las importaciones es el que yo les decía de los ejemplos de los automotores, digamos. Cuando el país entra en una fase de crecimiento, que la gente demanda más autos, y en el caso de los autos, la mayor parte de los insumos son importados, lo que siempre pasa, aumentan las importaciones y entramos en situación de déficit comercial. Por eso los estados tienen que tender a generar un modelo de sustitución de importaciones. ¿Se entendió? Sí. Y ¿saben qué? A ver, ¿dónde termina esto? Vamos a dejar acá porque me cansé. Y ya la próxima clase terminamos la unidad 6. ¿Les parece? Ahora vamos Sí, a ver profe. en qué filmina terminamos, porque ahora viene depreciación, todo es un tema más engorroso. Sí, aparte estamos re bien con los tiempos. No sé con los otros profesores cómo van, pero acá estamos muy bien. Dimos tipo 40 y pico de minutos, 50, re bien. Claro. Terminamos este punto y lo último acá, sí, ya está. Filmina 44 vamos a seguir hasta las 70, nos quedan 25 filminas. ¿Sí? ¿Estamos? Ujú. Buenísimo, profe. Hasta acá llegamos hoy, les deseo un muy buen fin de semana. Ahora les voy a pasar el link de Force Gump para que la vean aquellos que no lo vieron. Y estamos en comunicación. Cualquier duda que tengan, me consultan. Gracias por haber participado. Que tengan buenas noches. Igualmente. Chao, profe. Nos vemos, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao, Adiós. profe. Adiós. Chao, profe.